Staring into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I'm... Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén bien el día de hoy. Y puede que me noten un poco nervioso porque es la primera vez que grabo un video. Okay. Puede decir que me había un poco tosco, pero bueno, voy a hacer un esfuerzo. Hoy quería hablarles un poco, ¿no? Brevemente, una reflexión sobre la importancia que es la palabra de Dios. Voy a citar 2 versículos que hablan sobre eso. Hay muchos, pero voy a hablar específicamente de 2 versículos. Uno se encuentra en Romanos 10:17, que dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y también el otro versículo, en Efesios 6:17, también 17, que dice: y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿no? Y de cómo esto puede cobrar sentido, ¿no? De que la fe es el oír y la palabra de Dios, ¿no? Y también que de nuestras propias luchas espirituales, nuestra espada es la palabra de Dios, es el Espíritu, ¿no? Lo importante que es mantenernos en la presencia de Dios y conservar la palabra de Dios en nuestros corazones, para que así tengamos vida, propiamente dicho, ¿no? Y quería remarcar esto, lo importante que es escuchar la palabra de Dios, estar en la palabra de Dios, buscar la palabra de Dios. Jesús está ahí esperando que lo busquemos. Y es muy importante. Y bueno, llegué a ir terminando con una pequeña oración, una breve oración. Señor, te doy gracias, papá, por todas las personas que están viendo este video, Señor. Por favor, papá, bendice a todas esas personas que están ahí contigo, Señor, acompañándote y siguiéndote, Señor, en justicia y en verdad. Por favor, papá, protege a esas personas que continúan estando en ti, Señor. Y por favor, sé buen pastor, Señor, que tú eres el ser perfecto de todo este mundo y nunca abandonas a la oveja perdida. También, Señor Jesús, quiero pedir oración por todas esas personas que están ahí afuera, Señor, que no saben de tu palabra, Señor, no saben lo que es estar en ti, Jesús. Quiero pedir oración por todas esas personas que están ahí afuera, para que estés aliviando su dolor, Señor, su pesar de lo que es estar en el mundo sin ti, Jesús. Pido oración por ellos, Señor, para que puedan conocerte algún día y puedan saber de tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y dicho esto, damos por comienzo el culto. Bendiciones. Muchísimas gracias, Luis, por compartir la reflexión que nos compartiste y este tiempo de devoción también delante de la presencia de Dios. A continuación también queremos compartir un tiempo de alabanza y de adoración, por eso invitamos a que cada uno desde su hogar pueda disponer de este tiempo, disponer su corazón para alabar y adorar a Dios en medio de este tiempo o circunstancia que nos toca atravesar, sabiendo que la presencia de Dios está en cada uno de nuestros hogares y allí en el lugar donde vamos a adorar y buscar a Dios, seguramente su Espíritu Santo estará llenando ese lugar y manifestándose hacia nuestras vidas. Que podamos tomar este tiempo y alabar a Dios de todo corazón con total sinceridad. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu
tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad.
buenas tardes para cada uno de ustedes, que el Señor los bendiga en sus casas donde se encuentran y que también nos ayude a sobrellevar estos días que nos tocan vivir. Queremos también en este culto poder compartir un texto de la Biblia, una reflexión y poder también ver qué es lo que nos sirve y podemos aplicar a nuestra vida, a nuestro comportamiento como cristianos también. Y en el día de hoy vamos a leer una experiencia que tiene Pedro, una visión justamente que el Señor le muestra a Pedro, que más que ser una visión, Dios le estaba dando una gran enseñanza a través de esa visión que el Señor le muestra. Y esta historia de Pedro se encuentra en Hechos capítulo 10, que es justamente el relato de cuando Pedro vive esta situación, vive ese momento en el cual el Señor le estaba enseñando una característica de un cristiano, sin más que eso. Pero en Hechos capítulo 11 es donde Pedro relata a la iglesia de Jerusalén, le hace un informe de todo lo que había sucedido, de eso grandioso que había sucedido y que él había vivido. Por eso vamos a leer Hechos capítulo 11, justamente este informe que Pedro hace en base a su experiencia. Así que si tienen una Biblia cerquita, los invito a que puedan seguir esta lectura y refrescar un poquito esta historia en nuestra mente, si la hemos leído hace tiempo y si no también ahora la podemos aprender y también compartir en este tiempo. Hechos capítulo 11, versículo 1, dice: Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces Pedro comenzó a contarles por orden lo sucedido, diciendo: Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hacia mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que decía: Levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: Envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Versículo 17, Pedro dice: Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Este relato comienza justamente con esta visión que tiene Pedro. Pedro se encontraba orando en la casa. Nos relata también Hechos 10 que en ese momento tenía hambre, nos da ese dato. Y cuando él estaba orando, ve esta visión, que era una sábana que contenía animales, diferentes animales, 4 tipos de animales nos describe este texto, que un judío no iba a comer, que Pedro no iba a comer por más que tuviese hambre. Consideraba animales impuros, no les permitían comer esos animales y tampoco él lo iba a hacer. Sin embargo, el Señor elige justamente estos animales y este momento para darle una gran enseñanza a Pedro. En la visión hace descender una sábana con estos diferentes tipos de animales y le dice a Pedro: Lo que yo llamé o lo que yo limpié, no lo llames tú impuro o común. Es decir, que lo que el Señor estaba mirando, Pedro no tenía por qué llamarlo común o por qué justamente despreciarlo. Y en este momento Jesús y Dios elige este ejemplo de los animales para que
Pedro comience a entender lo que luego el Señor le revelaría por completo. Por lo tanto, ve esta visión, relata que 3 veces la voz le habla y luego todo es llevado arriba al cielo. Mientras Pedro estaba orando y sucede esta visión, llegan a su casa 3 hombres que eran enviados por parte de Cornelio, que justamente este capítulo no lo nombra mucho, pero Hechos 10, que también lo pueden leer en sus casas, nos relata un poquito de manera más amplia quién era Cornelio. Y dice que era una persona que justamente pertenecía al pueblo gentil. Por un lado tenemos los judíos, el pueblo de Israel, al cual pertenecía Pedro también, y por otro lado tenemos a todas las demás naciones que eran consideradas gentiles, que quizás eran los extranjeros, los que conformaban los otros países fuera de Israel. Y Cornelio estaba dentro de ese grupo. Era un gentil, no era judío, no era del mismo grupo que Pedro, y ahí es donde va la enseñanza importante por parte del Señor. Cornelio era una persona, nos describe también Hechos 10, temerosa de Dios, pero no conocía ese sacrificio de Jesús. Es decir, que no era una persona que había conocido el amor, el arrepentimiento del Señor. Nos dice que sí, hacía sus ofrendas, sus limosnas, temía a Dios, pero no conocía el sacrificio de Jesús. Por eso un ángel se le presenta a Cornelio también y le dice que tiene que ir a buscar a Pedro. Por lo tanto, Cornelio envía a 3 personas a la casa de Pedro a buscarlo. Cornelio en busca de eso que Pedro tenía para contarle, en busca de esa predicación del Evangelio, de ese Jesús que Pedro conocía. Por lo tanto, llegan estas 3 personas a la casa de Pedro. Nos relata también que esa noche descansaron en la casa de él y al otro día a la mañana emprenden viaje hasta Cesarea, donde se encontraba Cornelio. Nos describe también que apenas estaba entrando en Cesarea, Cornelio ya estaba esperando, y también lo hace de una manera ansiosa por aquello que el ángel le había dicho, que Pedro tenía algo importante que contarle. Por lo tanto, Cornelio, esperándolo con muchas ansias, invita también a su casa familiares, es decir, que no estaba Cornelio solo, sino que había más personas que iban y que estaban pretendiendo escuchar esto que Pedro tenía para contarles. Pero por otro lado tenemos a Pedro también, que había tenido esta visión y que no entendía muy bien, y donde termina de entender esta enseñanza por parte del Señor es en la casa de Cornelio, a ese lugar donde Pedro iba a predicar, donde iba a enseñar, que hasta ese momento él no sabía que iba a hacer eso. Él también iba a aprender esta gran lección por parte de la visión. Por lo tanto, cuando llega Pedro a la casa de Cornelio, vamos a leer justamente capítulo 10, versículo 28, que ahí es donde Pedro comienza a darse cuenta de qué se trataba esa visión y qué es lo que él hacía en la casa de Cornelio, por qué lo habían mandado a buscar, por qué el Espíritu Santo le dijo a Cornelio que siga a estos hombres, a estos mensajeros sin dudar. El versículo 28 del capítulo 10 dice: y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Acá, sin lugar a duda, nos damos que Pedro ya comienza a comprender. Nos damos cuenta que Pedro ya comienza a comprender lo que el Señor le quería mostrar por medio de esa visión. Dios le había mostrado animales que un judío jamás iba a comer, y con eso Pedro entiende que a las personas él tampoco tenía que diferenciar, que él, por ser judío, no tenía por qué diferenciar al pueblo gentil. Si Dios no hacía ninguna diferencia, dice: ¿por qué no me voy a acercar a un extranjero, a un judío, a un gentil? Por lo tanto, un judío, entra en la casa de Cornelio, donde había más personas gentiles, y ahí Pedro se da cuenta: esto es lo que el Señor me quiere enseñar. Y sin lugar a duda, ahí es donde Cornelio le empieza a contar todo lo sucedido, de por qué lo había mandado a buscar, de que había visto un ángel. Y ahí Pedro termina de comprender todo, y el versículo 34 dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Sin lugar a duda, ya estaba todo comprendido. Pedro, en su lugar como judío, que quizás no se iba a juntar con un extranjero, con un gentil,
acá Dios le estaba enseñando que Dios no hace esa diferencia, no hace esa acepción de personas, y si Dios no lo hace, su iglesia, que estaba conformada por Pedro y los demás apóstoles, no debían de hacerlo tampoco. Por lo tanto, creo que en este punto es donde podemos también mirar nuestra iglesia, mirar nuestra vida y ponernos a pensar y a cambiar también estas actitudes que muchas veces tenemos. Muchas veces nuestra mirada simplemente está dentro de nuestra iglesia, en cuidar nuestra iglesia, en que todo esté bien, en que todo esté tranquilo, que también está bien y es parte del Evangelio, como Pedro también se preocupaba por los judíos y que puedan conocer al Señor también. Pero acá el Señor les dice a Pedro que tiene que ampliar su mirada, de que la salvación no solamente estaba ahí para el pueblo judío, sino que la salvación extendía y se abarcaba sobre todas las naciones, que el Señor miraba con agrado a todas las naciones. Y en nuestra iglesia también debería suceder lo mismo. Lógicamente, y está bien cuidar nuestra iglesia, que todo esté bien, que podamos estar juntos, aquellas personas que hemos conocido al Señor y alabar juntos al Señor, pero también acá nos enseña que la iglesia, que Pedro la representaba, debe mirar hacia afuera también. Debe saber que el Señor mira a todas las naciones, mira a todas las personas, inclusive que rodean la iglesia, sin hacer diferencia. Y que si el Señor los mira con agrado, si el Señor los perdona y hace que también se puedan arrepentir, nosotros no somos quienes quizás para hacer diferencia entre las personas también. Por lo tanto, creo que nos puede servir en nuestro comportamiento para iglesia, en saber que debemos mirar hacia afuera, como Pedro también estaba aprendiendo en este momento, y en nuestro comportamiento como personas también, con las demás personas que conformamos este país, inclusive este mundo, sabiendo que si el Señor mira con agrado a cada uno de ellos, nosotros también deberíamos hacerlo. Si el Señor no tiene acepción de personas, su iglesia debe trabajar para que todas las personas que se arrepientan y que conocen la salvación puedan conformar parte de esta iglesia de una manera buena. Hasta este momento probablemente los judíos no lo estaban entendiendo, incluso se sorprenden de que Pedro le estaba predicando a gentiles. Leímos al comienzo del relato que hasta lo estaban cuestionando por qué se estaba sentando en la mesa con gentiles, por qué les estaba predicando, y luego terminan comprendiendo que el Señor no hacía excepción de personas, de que su salvación estaba en cada nación, cosa que al principio no comprendían, pero que luego el Señor trató en sus vidas para que su comportamiento cambiase también. Y hoy quizás el nuestro también, el aprender de que nuestra iglesia también debe mirar hacia afuera, hacia esas personas que Dios ama. Y continúa justamente este relato con la predicación de Pedro, aquello por lo cual el Señor le había mostrado a Cornelio que iba a ir Pedro a su casa, a esta predicación en la cual les muestra a Jesús, a estas personas que, como dijimos, temían a Dios, pero no conocían a ese Jesús de una manera cercana, no conocían ese sacrificio y esa salvación de Jesús. Por lo tanto, Pedro comienza a contarles todo, comienza a contarles la muerte, la resurrección de Jesús. Y los gentiles en ese momento reciben el Espíritu Santo. Dice el versículo 45 del capítulo 10, y los fieles de la circuncisión, es decir, los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Estaban sorprendidos que el Espíritu Santo esté en estas personas extranjeras de otras naciones, tal y como estaba sobre los judíos. Se sorprendieron completamente que después de la predicación de Pedro, esas personas que estaban en la casa de Cornelio terminaron siendo cristianos. Estos gentiles, estos extranjeros, terminaron recibiendo el Espíritu Santo. Y eso fue de gran sorpresa para Pedro y para todo el grupo que estaba con Pedro, que eran 6 personas con él. Por lo tanto, esto realmente fue un impacto para los judíos, de tal manera que luego en la iglesia de Jerusalén tampoco fue fácil para Pedro explicar lo que había sucedido. Pero los versículos 17 y 18 que leímos recién del capítulo 11 dice: si el Señor había dado el Espíritu Santo en la vida de los gentiles, ¿quién era Pedro y ese grupo para estorbar esa obra de Dios? ¿Quién era Pedro para interponerse y para decir no, la salvación simplemente es para nosotros, para los judíos y para nadie más? De tal manera que luego de esta enseñanza que Pedro recibe, todos los de la iglesia de Jerusalén terminan comprendiéndolo.
Dice entonces, oídas estas cosas, callaron, todos aquellos que estaban quejándose callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. A raíz de esta visión, de esta sábana, de estos animales, termina comprendiendo Pedro y terminan comprendiendo a los judíos en Jerusalén que la salvación no solo era para ellos, sino que era para todos los pueblos que el Señor miraba con agrado. Por lo tanto, para nuestra iglesia también. Nos demuestra que la iglesia no solamente debe mirar hacia sus miembros, hacia el bienestar de sus miembros, lo cual también está perfecto, sino que la iglesia también, y el propósito principal de la iglesia, es mirar hacia afuera, hacia las demás naciones, a esas personas que el Señor mira con agrado, que el Señor perdona. Ahí debe estar la iglesia acompañando. Y hay una frase que sinceramente tampoco recuerdo su autor ni de dónde la escuché, pero dice que la iglesia es la única institución la cual trabaja para los que no son socios. Por ejemplo, los clubes, estas instituciones trabajan por el bienestar de los socios, de los miembros, por estas personas que lo conforman, lo cual está perfecto y lo cual también es tarea de la iglesia, insisto en eso, pero la iglesia es una institución que trabaja principalmente también por los que aún no son socios, por estas personas que aún no conforman la iglesia, que no conocen a Jesús. Por esas personas es por las cuales la iglesia debe trabajar. Así que con esta historia y con este relato de Pedro también nos damos cuenta de esto, nos damos cuenta que el Evangelio del Señor Jesús es grande, que abarca a todas las naciones, abarca a muchísimas personas y la iglesia debe estar dispuesta a recibirlas y la iglesia debe ser instrumento para que el Señor obre en sus vidas. Así que mediante este relato también nos puede ayudar a nuestro comportamiento como cristianos, a ser cada día esas personas que el Señor desea, a ser esa iglesia que el Señor desea, que justamente entiende, como entendió Pedro, que Dios no hace acepción de personas, sino que Dios se agrada en toda nación y en toda persona que se arrepiente y lo conoce. Por lo tanto, los invito también, si quieren, a leer Hechos 10, 11, toda la historia completa, que realmente es muy interesante, nos demuestra una característica muy importante del Evangelio también. Así que espero de que sea de bendición para cada uno de nosotros y para nuestra iglesia, de nosotros quienes la conformamos también. Que el Señor los bendiga muchísimo. Hermoso tiempo acabamos de compartir también delante de la presencia de Dios, pero a continuación queremos seguir teniendo tiempos de reflexión, tiempos en los cuales podamos ver respecto de proyectos que hay alrededor del mundo. En esta ocasión queremos compartir con ustedes un proyecto que nos comparte Patricia y Esperanza Villarroel, quienes trabajan en Goma, Congo. Ellos trabajan con un orfanato en el cual alimentan y ayudan en todo ámbito a muchos niños allí, quienes son huérfanos. Queremos compartir este video para que también conozcan más respecto de este ministerio, que en cierto punto estamos un poco familiarizados allí dentro de la iglesia del Faro. Ellos iban a venir a visitar nuestra iglesia, pero debido a la pandemia por la cual estamos atravesando, se vieron imposibilitados a poder llegar. Pero esperamos que luego que pase todo esto, ellos realmente puedan compartir un tiempo con nosotros en los cuales podamos conocer de persona a persona lo que ellos están trabajando allí en Goma, Congo. Y invitamos también a aquellos que quieran colaborar con su ministerio, que se puedan comunicar con nosotros, pero también a que puedan estar orando por cada una de sus vidas, para que Dios abra puertas en medio de este tiempo difícil que nos toca atravesar. Sabemos que en medio de la pandemia nosotros estamos atravesando por dificultades económicas. Imaginémonos esta misma situación allí en el lugar donde ellos están trabajando. Miles de iglesias han dejado de colaborar, muchas personas que tenían el deseo de hacerlo lo han dejado de hacer en este tiempo debido a la crisis económica que estamos atravesando. Y todo esto recae sobre los miles de chicos que están allí, los cientos de chicos, que están allí ellos alimentando en este tiempo. Compartamos este video, oremos por cada uno de ellos también en nuestro tiempo devocional y disfrutemos de esto que ellos nos comparten en este momento. It might seem crazy what I'm about
happens to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Bring me down, can't none bring me down. The love is too high to bring me down. Can't none bring me down. I said, bring me down, can't none bring me down. The love is too high to bring me down. Can't none bring me down. I said, clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Bring me down, can't none bring me down. The love is too high to bring me down. Can't none bring me down. I said, clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Bring me down, can't none bring me. Muy lindo tiempo, seguimos compartiendo en la presencia de Dios y por medio de este culto online. Y ahora, en este momento queremos tener un tiempo especial para con nuestros ancianos, para con nuestros abuelitos de la iglesia. Algunos no son tan abuelitos, pero queremos también incorporarlos en este grupo. Y que sea un video para honrar a cada uno de ellos. Hemos dispuesto del tiempo y también le hemos pedido a alguno de ellos que puedan grabar un breve video, un breve saludo para con cada uno de nosotros. Y esperamos que pueda ser un tiempo hermoso en la presencia de Dios, en los cuales podamos conocer a cada uno de ellos, incluirlos también en nuestras oraciones. Disfrutemos de este video. Queridos hermanos, es un gusto poder comunicarme con ustedes a través de este sistema. Y yo sé que estamos en un mismo espíritu, en Cristo Jesús, y quiero compartirle una palabra que se encuentra en Deuteronomio 31:8 y que dice: y Jehová va delante de ti y estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Que esta palabra sea de gran apoyo en este momento para todos ustedes y que el Señor los bendiga, los cubra y que el rostro del Señor esté sobre vosotros. Hola hermanos, ¿cómo están? Acá nosotros bien, dentro de nuestra normalidad. Gracias a Dios podemos levantarnos cada día y bueno, estamos bien. Les queremos ver a todos, pero ya
va a llegar el momento que podemos vernos otra vez todos. Hola hermanos, acá estamos esperándola a ustedes después de la pandemia, que nos reunamos todos en nombre de Jesús, les saludamos y gracias a Dios que estamos todos bien. Hasta pronto, después de la pandemia, que Dios nos dé fuerza y salud para encontrarnos todos, entre todos acá en la iglesia, si Dios quiere, así será. Amén. Hola, ¿cómo están todos? Nuevamente quiero ver a todos los hermanos juntos en armonía y bueno, quiero decirte que esto que nos volvemos a ver. Hola a todos los hermanos, esperemos vernos pronto. Chao, chao. Bueno, un saludo especial en la iglesia, fortaleza a todos los que están viendo, fortaleza en el día de la angustia. No nos dejará nunca ni nos va a desamparar. ¿Tu nombre? Mi nombre es Néstor Adolfo Euler. Bueno, yo también muchos saludos para toda la gente que estamos extrañando, de juntarse para toda la gente. Bueno, que nos dé fuerza a Dios y que sigamos adelante y que algún día podamos juntar otra vez. María de Euler. Bueno, buenos días a todos ustedes. Somos la familia Vega Napasa, Gladys y Roberto. También tenemos 2 hijos, Damián con su esposa, pastoreando en Crespo, Entre Ríos. Mariano con su esposa vive con nosotros, mi cuñada también. O sea que estamos bien acompañados, gracias al Padre por nuestra vida y de mi familia y en el lugar donde vivimos. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Bueno, Dios tenga misericordia y nos fortalezca en paciencia y voluntad, y como todo lo que viene, también todo pasa. Así dice en Eclesiastés 3, versículo 3, dice, hay tiempo de herir y tiempo de curar. Así que cuidémonos y cuidemos al otro, y de esta forma también estamos sirviendo al Señor. Él hará el milagro de que este tiempo pase, transcurra y cure nuestro planeta. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, reciban bendiciones todos. Amén. Buenas tardes para todos mis hermanos en Cristo. Aquí estamos bien. Los extrañamos estar juntos en el templo, escuchando la palabra del Señor. Que Dios los bendiga, que ya vamos a salir de todo esto victorioso con nuestro Señor Jesucristo. Muchos besos, mucho cariño. Hasta pronto. Saludos. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo andan? Las circunstancias se presentan así, nos tenemos que comunicar tecnológicamente. Así que les deseo mucha bendición para cada uno de ustedes y nos estaremos viendo en otro momento, si Dios quiere, pronto. Citibel, de la iglesia del Faro, y estamos acá esperando que pase la cuarentena. Te agradezco, pastor. Más que todo. Abuela. Soy Natalia, de la iglesia de Citibel. Le agradezco mucho a nuestro pastor y a toda la congregación un abrazo grande. Que ya pronto nos veremos personalmente a todos. Agradezco a Dios que estamos bien, que nada nos ha hecho faltar. Estamos cubiertos de todo. Gracias a Dios. Soy Natalia, de la congregación de Citibel. Pertenecemos a la iglesia del Faro. Nos pastorea el pastor Jonathan y su esposa. Le agradecemos mucho que siempre nos tienen en contacto y nos pasan sus videos de meditación. Y estamos bien, Dios nos ha cubierto con todo, nunca nos faltó nada.
Gracias a Dios y un cariño para toda la congregación. Y también nos toca ir finalizando en esta noche este hermoso culto que hemos vivido delante de la presencia de Dios. Pero antes de que dejemos de seguir mirando este video, dejemos de seguir estando conectados, queremos compartir algunos anuncios también para la congregación y aquellos que también se quieran sumar. Todos los lunes a partir de las 19 horas por la aplicación Zoom seguimos juntándonos, nos seguimos reuniendo para estudiar juntos de la palabra de Dios. En este caso seguimos investigando respecto del libro de Hechos. Si no te has incorporado hasta el momento, la invitación sigue abierta para que te puedas sumar. Realmente es un estudio básico en el cual podamos tener un tiempo de devoción también allí, en el cual podamos charlar, podamos construir juntos de este estudio del libro de los Hechos. 19 horas por la aplicación Zoom. Si querés sumarte a este estudio bíblico, en pantalla estará apareciendo un número de celular al cual te puedas comunicar para pedirnos el ID y también la contraseña de este estudio bíblico, el cual es libre y gratuito. Es decir, no tenés que pagar nada, simplemente venís, pasás un tiempo con nosotros y realmente podés edificarte de este estudio con total humildad que hemos preparado para con cada uno de ustedes. También el próximo domingo a partir de las 19 horas nos seguimos juntando, nos seguimos reuniendo por este mismo medio, pero lo vamos a hacer también con la cena del Señor. Así que los invitamos a que en su hogar pueda preparar del pan y del vino o el jugo como usted lo tenga habitual y que pueda ya tenerlo preparado antes de comenzar el culto. Entonces al momento de compartir la Santa Cena ya estemos dispuestos a abrir nuestro corazón y a ser ministrados también con este tiempo en la presencia de Dios. Así que nos encontramos el próximo domingo por estos mismos medios, tanto en YouTube como en Facebook, que seguramente estarán apareciendo también aquí en pantalla para que puedan conectarse. Los invitamos a que compartan también el link y que juntos podamos reunirnos el próximo domingo a las 19 horas. Y mañana lunes a las 19 horas también por Zoom, recuerden, del estudio bíblico. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y los llene con su presencia. Que la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios Padre y la consolación del Espíritu Santo esté sobre cada una de sus vidas. Que Dios los bendiga y un abrazo grande a la distancia. Everybody
Staring into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life.